Hola, el día de hoy vamos a ver la parte correspondiente a calcificación. Esto ya es después de haber visto la parte de pigmentos, tanto endógenos como exógenos. Y el último tema antes de comenzar a mencionar los trastornos circulatorios es el tema de calcificación, ¿vale? Entonces, para poder comprender la parte de calcificación, necesitamos conocer un poquito del metabolismo del calcio. De manera general, hay diferentes formas en las que el calcio puede salir del organismo. Digamos que son formas hipocalcemiantes, ¿vale? El primero es que el calcio sobrante se filtre por el riñón, ¿vale? Si tenemos mucho calcio en, en sangre, bueno, el riñón se encarga de filtrarlo y eliminarlo. Otra forma de eliminación de calcio o de pérdida de calcio va a ser la lactación. Recordemos obviamente que la leche tiene una gran cantidad de calcio e individuos que se encuentran lactando suelen tener muchos problemas de hipocalcemia, ¿no? Vemos, por ejemplo, animales como las vacas que tienen este síndrome de la vaca caída. Tenemos justamente como medida profiláctica, ¿no? Inyectar calcio para que no, no se vaya a hipocalcemiar la vaca. Y otro o último de los principales mecanismos de eliminación de calcio es la calcificación ósea, ¿no? Si tenemos mucho calcio en sangre, una hormona llamada la tirocalcitonina se encarga de meter ese calcio al hueso como una forma de almacenar el mismo calcio. Entonces, si tenemos formas de eliminar calcio o de formas hipocalcemiantes, también tenemos formas hipercalcemiantes, ¿vale? Em, la primera de ellas es justamente lo contrario a lo que dijimos. En lugar de almacenar calcio en hueso, bueno, lo saco del hueso. Esta reabsorción ósea, que es así como se le denomina, está dada por la hormona paratiroidea, la PTH. Esta salida de calcio por parte del hueso es una forma muy efectiva de poder mediar los niveles normales de calcio. Sin embargo, a pesar de que tenemos mucho calcio en los huesos, eh, la PTH tiene un efecto tardado, tarda de 2 a 3 días en poder hacer efecto. Es por eso que las vacas cuando tienen lactancia sufren de hipocalcemia, porque a pesar de que tienen mucho calcio en los huesos, este no puede salir tan rápido y sufre de hipocalcemia. Otra de las formas en las que podemos consumir o más bien aumentar la parte del consumo de calcio es justamente, ¿no? Si comemos alimentos ricos en calcio, bueno, nuestro sistema va a tender a aumentar, no va a ser hipercalcemiante. Y la última de las formas que más comúnmente conocemos para la formación o la reabsorción de calcio va a ser que mediante la exposición a la radiación UV, la piel va a comenzar a sintetizar un compuesto químico que se conoce como 7-colecalciferol, ¿vale? Ese posteriormente va a viajar por sangre, va a llegar al hígado y en el hígado se va a transformar a 1,8-hidroxicolecalciferol, ¿vale? En este compuesto viaja otra vez en sangre y llega a riñón. Aquí, en riñón, se transforma a 1,18-hidroxicolecalciferol, en donde este compuesto va a tener como efecto que el riñón empiece a absorber más calcio, a retener más calcio a nivel sanguíneo. Y además este 1,18-hidroxicolecalciferol, también conocido como calcitonina, em, va a tender a aumentar los niveles de vitamina D y se forma el colecalciferol que posteriormente me va a tender a reabsorber más calcio pero a nivel intestinal. Entonces,
Estas formas de reabsorción o de eliminación de calcio van a ser fundamentales para comprender cómo es que se dan los diferentes trastornos relacionados a el calcio o la calcificación. Entonces, el primer, o bueno, eh, ¿qué es la calcificación? Más bien, la calcificación se define como la deposición anormal de sales de calcio en los tejidos, básicamente, y siempre es patológico, no es normal. Obviamente, con deposición de calcio eliminamos la parte de la metaplasia ósea cuando se forma el cartílago y la calcificación del mismo hueso, ¿vale? Estos no entran en la calcificación y todo lo demás sí. Entonces, hay dos tipos de calcificación. Tenemos la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. ¿Cuáles son estos dos tipos? Para entenderlo de manera más sencilla, distrofia hace referencia a lesiones. Entonces, siempre que hablemos de calcificación distrófica, hablamos de que el tejido sufrió un daño, sufrió una lesión y por ende se calcificó. Cuando hablamos de calcificación metastásica, asimilemos justamente ese término de metastasis con cáncer, por ejemplo, que hace referencia a que el calcio está o se deposita en lugares donde no debería de estar normalmente y no precisamente requiere de una lesión. Lo entenderemos un poquito más cuando empecemos a hablar los ejemplos. Bueno, entonces, la calcificación distrófica asociada a lesión obviamente se relaciona a tejidos necrosados o degenerados. Recordemos que todos los tejidos que sufren necrosis tarde o temprano también sufren calcificación y esta calcificación distrófica ocurre cuando no hay un cambio en el metabolismo del calcio. Es decir, el calcio está normal, pero hubo una lesión que me está provocando la calcificación. ¿Por qué se da esta calcificación en las zonas de necrosis? Recordemos que cuando hay necrosis, el pH tiende a disminuir por la secreción de especies reactivas de oxígeno y todas estas proteínas que ya vimos en la parte de degeneración y necrosis. Bueno, cuando toda esta parte comienza a acidificar el medio, el organismo va a tender a hacer lo contrario. Si se acidifica, voy a intentar de buferarlo, de amortiguarlo para que no se siga acidificando. ¿Cómo yo consigo amortiguar ese pH? El organismo mete, fosfatos y sales de calcio, oxalatos de calcio. Entonces, su llegada amortigua el pH, pero que genera obviamente una calcificación. Entonces, ¿por qué se genera la distrofia? La calcificación distrófica, bueno, ya dijimos, por todo lo que me genera necrosis. Sobre todo cuando hablamos obviamente de necrosis liquefactiva, cuando hablamos de bacterias biógenas, necrosis gaseosa cuando hablamos de bacterias o microorganismos de difícil eliminación. Cuando hablamos, por ejemplo, de también parásitos muertos, por ejemplo, los cisticéricos, una vez que mueren, la zona tiende a calcificarse y es lo que realmente tiene más efecto. Los cenuros cerebrales, los quistes triquinela también cuando llega a morir, también se llega a calcificar esa parte del músculo. Algunos lipomas, eso no lo he visto tanto. Y también hay un tipo de calcificación que se conoce como calcificación circunscrita o pústura, que básicamente son las costras. Las costras cuando se llegan a determinada tiempo tienden a calcificarse, ¿vale? Y eso así le conoce como así, calcinosis circunscrita. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Bueno, casi no hay un cambio, se puede llegar a ver el tejido un poquito más blanquecino, se puede ver un poquito granular y generalmente al corte suele crepitar. El sonido crepitante es este sonido que suena cuando, por ejemplo, vemos una bolsa de papas, cuando tronamos estas bolitas para el estrés, algo así. Y a nivel microscópico, la calcificación se ve en una tinción HE
de coloración basófila, un poquito más morada, de aspecto granular amorfo y a veces se llega a ver aglomerado. En algunas ocasiones, cuando los cristales de calcio se suelen hacer un poquito más grandes, durante el corte se suelen, digamos, como que romper y estos cristales que se rompen se quedan en la laminilla. Cuando se quedan en la laminilla, se conocen como cuerpos de, de Samoma, ¿vale? Y no es algo patológico, más bien diría que es un artefacto, pero es importante conocerlo. Pero en las tinciones, perdón, en las laminillas, para poder identificar si este pigmento granular fino es efectivamente calcio y o si no son dendritos celulares, si no son bacterias, se hace una tinción. La tinción especial para poder verificar si es o no es calcio se le conoce como tinción de von Cosa o aglicerina roja, ¿vale? Esa es la parte de la calcificación distrófica. Cuando hablamos de la calcificación metastásica, hablamos del depósito de sales de calcio en tejidos normales, pero hay alteraciones metabólicas. Aquí sí hay una alteración que me está generando problemas a nivel del calcio sérico. Em, ¿Qué puede provocarme esta calcificación metastásica? Puede ser que haya una secreción aumentada de la PTH. Dijimos que la PTH es esta hormona que me va a reabsorber el calcio de los huesos, me va a provocar que haya salida de calcio de los huesos y por ende haya hipercalcemia. Esta secreción aumentada de la PTH se conoce como hiperparatiroidismo primario, ¿vale? Y también puede ser provocado por algunas proteínas que sean semejantes a la PTH, muy similar a lo que pasaba cuando vimos la parte de melanina y la MCH y la ACTH. Bueno, algo similar pasa aquí. Cuando hay proteínas que son semejantes a esta hormona paratiroidea, como pueden ser, por ejemplo, algunos linfomas, algunos adenocarcinomas de glándulas anales, me pueden llegar a provocar un aumento en la elevación del calcio sérico y cuando ocurre esto por proteínas semejantes se le conoce como hiperparatiroidismo secundario, ¿vale? Otra causa que también me puede llegar a dar esta calcificación metastásica puede ser una falla renal en donde el riñón pierde la capacidad de reabsorber fosfatos del organismo, entonces tiende a compensar esta pérdida de fosfatos sacando calcio, eh, por igualmente la PTH. Entonces, esta salida de calcio de los huesos me genera hipercalcemia. Este trastorno o esta calcificación metastásica por falla renal se conoce como hiperparatiroidismo renal, ¿vale? Pero también podemos tener algunos casos en los que nos intoxicamos con vitamina D o metabolitos similares. Por ejemplo, cuando tenemos una excesiva aplicación de calcio y vitamina D, como por ejemplo, les comentaba al principio, en las vacas que van a parir. Generalmente los dueños de esas explotaciones tienden a inyectar excesivamente el calcio, pero esto puede provocar una calcificación metastásica porque estás metiendo demasiado calcio de lo que deberías. Otro punto también importante es que podemos ingerir plantas que sean calcinogénicas, como lo es el Solanum o el Cestrum, ¿vale? También algunas micobacterias pueden producir metabolitos que sean similares a la vitamina D, como por ejemplo en el caso de tuberculosis, genera estos metabolitos y me generan hipercalcemia también. Y bueno, ya dijimos que algunas neoplasias también pueden llegar a producir reabsorción ósea y osteólisis, perdón, como lo es el caso del calcinosis cutis, que es cuando se empieza a calcificar la piel. Hay una calcificación metastásica en piel. Bueno, ¿cómo se ve esto a nivel macroscópico? En este caso,
casi no se aprecia a nivel macroscópico. Se ve ligeramente blanquecino, pero realmente no tanto. Se llega a apreciar mucho en mucosa gástrica, en piel, en riñón, en corazón, en pulmones, en hígado y en vasos sanguíneos. Es decir, órganos con una muy extensa irrigación sanguínea. A nivel microscópico, donde lo vemos un poquito más marcado, pues vemos obviamente de nuevo el material basófilo de granular fino, morado granular fino, en las membranas basales de los diferentes órganos y obviamente cuando queremos saber si es calcio o no es calcio, se hace la tinción. Ya dijimos boncosa o alisarina roja, ¿vale? Entonces, esta es la parte de calcificación. Es un tema relativamente sencillo, no es tan complicado, pero los temas que siguen, que son correspondientes a trastornos circulatorios, es donde ya se viene un poquito más complejo. Entonces, espero que repasen muy bien los videitos que tenemos en el canal. Y bueno, cualquier duda, no dejen o no, si no duden en dejarla aquí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.